Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, que se estén cuidando, que se queden guardados. Vamos a dar comienzo a la cursada de la Cátedra Teoría Política. Nunca en la vida, la primera vez que nos pasa y ojalá sea la última, que damos clase en un contexto de tal incertidumbre. Bueno, en algún punto es interesante también porque la materia tiene que ver con las incertidumbres y las respuestas sociales a los problemas. Pero vamos de a poco. Bueno, como les decía, es la Cátedra de Teoría Política que está integrada, somos 4 personas los que estamos trabajando. Yo soy la profesora adjunta, a cargo, digamos. Mi nombre es licenciada María Inés Ferrero. El licenciado Ezequiel Balarino es el profesor que está a cargo del otro video donde va a dar la contextualización histórica de Maquiavelo, de la época que vamos a trabajar hoy. La licenciada Agustina Pan. Y nuestro ayudante alumno, Adrián Barrera, alias El Oso Barrera. Bueno, habiendo sido presentados, es un truco de stand-up que tengo para que no se aburran tanto. Bien, ¿de qué trata el tema que vamos a trabajar hoy? Vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo. Esto lo diría yo si estuviéramos en clase, les preguntaría a ustedes, ¿qué saben de Maquiavelo? Maquiavelo es un autor muy anatemizado, muy demonizado por digamos, la academia. Un tipo al que se lo juzga por una frase que nunca dijo, que es la del fin justifica los medios, que se lo juzga por su presunta, ya lo vamos a trabajar un poquito más adelante, por su presunta inmoralidad, por su falta de valores éticos. No nos parece que sea así. Lo que hace Maquiavelo es fundir e inaugurar al mismo tiempo lo que es la práctica política con la teoría política. Funda, digamos, lo que entendemos hoy como política moderna. Maquiavelo está inmerso en una época, que ya la van a ver mejor en el video que hace Ezequiel, que es una época de profundos cambios. Maquiavelo es un hombre del Renacimiento, creo que ya se los mencioné, un tipo que escribía poesía, que escribía drama, que escribía dramaturgia, teorías morales, y el tipo percibe en el ambiente unos aires de cambio. Estos son los grandes hombres de la historia, los que pueden pensar, los que pueden pasar a la palabra, este cambio que se olfatea en el horizonte, y percibe que es menester aplicar, digamos, ¿no? Lo que él vio en la praxis política, aplicarlo y que surja un líder. Bueno, él escribe en Florencia, pero podemos llamarlo un líder italiano, que pueda unificar, digamos, esos pequeños señoríos en los cuales todavía se debatía Italia y de alguna manera hacer frente a los nuevos tiempos. ¿Qué está pasando en el mundo? Se está dando el tema de la caída del feudalismo y los absolutismos monárquicos, ¿no? Esto se lo va a explicar mejor Ezequiel, no me quiero meter en el tema de él. Pero sí quiero ir a un tema. El tipo lo que quiere es constituir un Estado fuerte. No un Estado-nación, digamos. Están apareciendo los Estados-nación. Arranca el libro y lo van a leer y van a ver que es un libro muy divertido. A mí por lo menos me divierte bastante, pero lo van a ver como un libro muy divertido. Van a ver dos cosas. Por empezar, que está plagado de consejos de cómo hacer, ¿no? Es como un WikiHow. WikiHow se dice, ¿no? Los tutoriales de cómo debería ser la política. Bueno, es una especie de tutorial. Pero arranquemos desde que Maquiavelo dice que hay dos tipos de formas de vivir en sociedad. Una es la república y otros son los principados. Él es un ferviente republicano. De hecho, fue funcionario de la República Florentina. Y por eso es un tipo que cayó en desgracia y está, bueno, de hecho muere pobre, muere con prisión domiciliaria. Pero digamos, el tipo lo que quiere es usar su experiencia cuando fue funcionario, y su padre también lo había sido, de la República Florentina. Lo que él vio en otros países, en formas de gobierno de otros países, no me tengo que tocar la cara, ya lo sé, pero no puedo evitarlo. Lo que vio en otros países, y eso trasladarlo
a este manual de juntar praxis y teoría para aconsejar a un posible gobernante. Bueno, el contexto histórico era que los Medici habían retornado a Florencia, entonces se le escribe esta carta de presentación, este envío de currículum vitae al gran, Medici, ¿no? Que ahora no me acuerdo cuál Medici era, Lorenzo Medici. Para Maquiavelo, les decía entonces, él preferiría la república, pero los tiempos no estaban para república, la república había devenido en un caos medio de corrupción y todo eso. Entonces hacía falta la famosa mano dura, ¿no? Un príncipe que pudiera condensar y contribuir a esta forma nueva política, que después vamos a ver que en realidad es política, pero que obedece a una nueva forma económica, que es la modernidad, ¿no? Los nuevos estados-nación y los estados absolutistas. Bueno, entonces les decía, república o principados. Decantamos por el principado y Maquiavelo dice, ya que es el tema del libro, el principado, no voy a abundar demasiado sobre cómo debería ser la república. Él va a decir que hay 3 tipos de principado. Vean bien acá. Esto lo voy a usar como recurso de ayuda a memoria. Los hereditarios, imaginan cuáles son aquellos que, digamos, hay un linaje, una determinada familia que gobierna un determinado territorio, entonces más o menos no hace falta demasiado para mantenerlos. No es que se gobiernen solos, pero bueno, el príncipe puede estar un poquito más relajado. Los nuevos y los mixtos. Los nuevos serían, bueno, un tipo asalta, adquiere un principado por el medio de las armas, o de las negociaciones, o de lo que fuera, o de los crímenes, en algún punto va a decir. Y están los mixtos, donde uno anexa un territorio que puede tener que ver, con una cercanía territorial y cultural, o puede ser en otro territorio. Piensen en este momento como por ejemplo están anexando territorios de ultramar las potencias como España, Portugal, ¿no? En las colonias, Inglaterra y Francia, ¿no? Bueno, no todavía Inglaterra y Francia, pero bueno, entienden al punto que voy. Estos serían los 3 tipos de principados. Él va a decir, cuanto más fácil sea conseguir un principado, más difícil va a ser mantenerlo. Es una especie de easy come, easy go, ¿no? Si a un tipo, a un Maberto, y esto pasó con los hermanos de Napoleón, por ejemplo, le entregan un principado y el tipo no la peleó, no la supo armar desde abajo, es más posible que ese principado lo pierda, digamos, que haya otros que le hagan contra. ¿Por qué minuto estaríamos yendo? Uy, hay que apurarse. Bueno, no quiero abundar sobre esto. Esto está en los textos. Hay una herramienta muy importante para Maquiavelo, que es el ejército. Como les dice Ezequiel en el video que van a ver después o antes, no sé, había una profunda necesidad del mundo de abastecerse de alimentos y de mantenerlos. Esto es lo que explica el viaje de Colón involuntario a América, pero el tipo lo que buscaba era la ruta de las especias. ¿Por qué queríamos especias? Porque los seres humanos en Europa, estamos hablando de Europa central, necesitaban especias para alimentar a los ejércitos que estaban sosteniendo estos absolutismos monárquicos. No para alimentarlos con lomo a la pimienta, digamos, porque las especias son un histórico conservador de los alimentos. Digamos, las carnes saladas o conservadas en especias se podían transportar con los ejércitos y, como va a decir Napoleón unos años más tarde, los ejércitos avanzan sobre los estómagos, ¿no? Un ejército tiene que estar bien alimentado. Bueno, ¿qué dice Maquiavelo en este caso? Hay 3 tipos de ejércitos, ¿no? El ejército propio, el ejército auxiliar y el ejército mixto. Obviamente Maquiavelo va a preferir el ejército propio. ¿Por qué? Porque es más leal, ¿no? Los ejércitos auxiliares, que son los que los presta otro soberano, otro príncipe, en un eventual conflicto. ¿Cuál es el riesgo? Que ese servicio te lo cobren caro, ¿no? Bueno, y los mixtos son mezcla también, y que pueden tener
también tropas mercenarias, que también son negativas, porque la tropa mercenaria siempre puede venderse a un mejor postor. Me estoy apurando para que el video no dure 1.000.000 de horas. La presencia del ejército es fundamental para Maquiavelo, porque es lo que permite la cohesión del Estado, porque es un disciplinador además, esto lo va a decir Carlos Marx más adelante, ¿no? Marca la frontera. ¿Cuál es la principal conflictividad del paso del señorío feudal a la edad moderna, al Estado moderno, que después va a ser el Estado absolutista? Que se tiene que regir con una determinada simbología y una lógica. Y el ejército es la primera. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Después pueden hacerme preguntas por escrito y vamos a ver si las retomamos. Digamos, pertenecer a un determinado señor feudal, y todavía hay pueblos en Italia que pertenecen en algún punto, saben que tal lugar era de tal familia, era una pertenencia simple. El Estado moderno pide otro tipo de compromiso ciudadano, ¿no? Esto lo van a trabajar los contractualistas un poco más adelante también. Bueno, el ejército tiene que ser propio. Gramsci en algún momento va a retomar el tema de Maquiavelo y va a decir que el príncipe no es un ser humano, no es una persona, sino es un partido político. Y está bueno que lo vayan pensando desde ahora, ¿no? Mientras van leyendo el libro, ¿qué hace un partido político cuando llega al poder? Si viene de una continuidad, o sea, si viene de un mandato similar a antes, si viene de otro mandato, ¿no? A veces cuando se llega se accede a un principado nuevo y las costumbres anteriores eran muy distintas de las que queremos imponer nosotros, suponiendo que fuéramos el príncipe, a veces lo que hay que hacer es eliminar al adversario directamente. Esto dice Maquiavelo de una manera muy poco simpática, pero piense si no se hace tanto en lo simbólico como en lo real, ¿no? A veces de lo que se trata es que no quede ni uno vivo. Puede ser simbólico, ¿no? Echás a todos los que representan al gobierno anterior o al principado anterior. Bueno, vamos a ir, me quiero apurar porque si no va a ser muy, muy largo el video y se van a aburrir mucho. Las cualidades del príncipe. El príncipe debe ser generoso o avaro. Me ubico bien. Generoso o avaro. Está bien que sea generoso, pero es mejor que sea avaro, dice Maquiavelo. A la gente le molesta ver que el príncipe use el dinero público. Entonces, salvo de contadas ocasiones, es mejor que sea avaro. Porque si no sienten que están dilapidando, habrán escuchado alguna vez la frase, eso lo pago con la plata de mis impuestos, ¿no? Los sujetos humanos no han cambiado tanto, ¿no? Cruel o compasivo, esto es central en Maquiavelo. La crueldad bien administrada, dice Maquiavelo. Maquiavelo dice, a veces la compasión lleva errores que después requieren el doble, el triple o, digamos, multiplican la crueldad. Él dice que los actos, los castigos deben ser ejemplificadores y de una. O sea, primero, cortar cabezas. O sea, a ver, déjenme pensar cómo lo digo mejor. Los castigos de golpe y las recompensas de a poco. ¿Se entiende cuál es la lógica? Piensen si lo pueden aplicar a la política actual de cualquier lugar. No necesariamente a la Argentina, el país que ustedes quieran. Por ahí nos resulta más fácil pensar en la Argentina porque vivimos acá, ¿no? Pero digamos, llegar y decir tal cosa, pim, pum, tal impuesto, tal restricción de golpe. Y después vamos de a poquito aflojando. Maquiavelo dice que esta es una manera mucho más útil de administrar de alguna manera la crueldad para que no sea tan cruel, ¿no? ¿Debe ser amado o ser temido? Perdón, yo tenía esto, era para mostrárselo a ustedes. ¿Debe ser amado o debe ser temido? En lo posible las dos cosas, ¿no? Pero si tenemos que elegir una, que sea temido. El temor es mucho más disciplinador que el amor. El amor es voluble. A veces uno ama y a veces deja de amar. El temor es más permanente. Además, le tenés que dar cada tanto muestras de que tienen motivos para temer, ¿no? Pero es mejor si te aman. Si conseguís las dos cosas, seguramente habrán visto en psicología general, psicoanálisis de las masas de Freud, o sea, lo que dice Freud del año
1880 creo, no sé si por esa época, lo dice Maquiavelo en el año 1513. El amor y el temor, cada sujeto del reino debe tener un vínculo de alguna manera libidinal con el príncipe, ¿no? Tiene que haber algo de amor y algo de temor. Lo que desaconseja enfáticamente Maquiavelo es que haya odio. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se le hacen a los ciudadanos, ¿no? Al pueblo. Porque fíjense que hay una frase tremenda de Maquiavelo que ustedes la van a leer que dice: los hombres olvidan antes el asesinato de su padre que la usurpación de su patrimonio, ¿no? Maquiavelo habla de que el Estado, el príncipe, debe ser tan fuerte con sus castigos y con su imposición de manera que el pueblo no pueda vengarse. No tenés que dejar títeres con cabeza de algún modo, ¿no? Estas son las cosas que hacen un poco antipático a Maquiavelo si lo leemos muy literalmente. Si lo leemos con una clave por ahí un poquito más contextualizada, entendemos que no está propiciando una dictadura, está propiciando un orden que permita la constitución de un Estado. Bueno, obviamente odiado no. Porque, ¿qué pasa si un príncipe es odiado? En algún momento te la cobra. Más tarde, más temprano, te la cobran. Y eso es algo para evitar. Bueno, estas deberían ser las cualidades del príncipe. El príncipe, bueno, lo van a leer, ustedes tienen que tener un montón de cualidades, tiene que ser astuto, tiene que meterse en el pueblo, no puede aislarse, no puede estar rodeado de funcionarios que le hagan sombra. Fíjense esto, ningún funcionario le puede hacer... o sea, él habla de que el príncipe puede estar rodeado de funcionarios de alta jerarquía, pero siempre las decisiones las toma él y nunca demasiado cerca a nadie, ¿no? Porque esos son los que te pueden hacer contra. Esto también lo trabaja en el libro varias veces Maquiavelo, con el tema de más vale tener a la plebe contenta, al pueblo contento, y no tanto a los nobles, porque el noble donde se pone demasiado contento en una de esas, te arma una pequeña interna y te desbanca, ¿no? Este tema lo van a leer, pero quiero ir, antes de terminar el video, ¿cuántos minutos llevo? Miércoles. Bueno, perdonen. Dos temas fundamentales en Maquiavelo que lo van a leer en cualquier análisis que lean, que es la fortuna y la virtud. Las dos atributos deseables, esperables y prácticamente necesarios para el gobernante. ¿Qué es la fortuna? Por favor, no lo confundan con el dinero. La fortuna es otra cosa. La fortuna es aquello esquivo que se parece a la suerte, pero que no es la suerte. La suerte que es, como dice el viejo dicho, que la tostada caiga del lado del pan y no de la manteca cuando se cae al piso, ¿no? La fortuna es otra cosa. La fortuna tiene que ver con la capacidad que tiene el gobernante de actuar en el escenario que se le brinda, ¿no? O sea, para dar un ejemplo, si ustedes quieren, banal, te toca un escenario de coronavirus a 3 meses de asumir. La fortuna será lo que el gobernante pueda hacer con eso y que no se le venga en contra, o al contrario, hasta tal vez capitalizarlo a su favor. ¿Se entiende? Es la suerte ayudada, es la lectura del escenario, es la habilidad política lo que tiene que tener el gobernante, ¿no? A veces hay cosas, bueno, se te cae una maceta en la cabeza y te moriste, no podemos hacer nada. Pero sí Maquiavelo entiende que se hace la política, ¿no? Que el príncipe debe saber hacer política. Y la virtud es el saber hacer, ¿no? No es una cuestión enteléquica, ideal, es el saber hacer, es el ser el mejor en lo que hace, o asesorarse con los mejores, pero siempre llevándose el atributo, ¿sí? Dos cosas más para terminar, porque esto es lentísimo, si no. Un gran expulsado del libro El Príncipe del año 1513 es la Iglesia Católica. Galileo por esa misma época, ¿estoy bien? Perdón. Galileo por esa misma época todavía decía, o Newton inclusive un poco más tarde, que los astros, está bien, tenían determinadas reglas, pero los seguía moviendo Dios. Acá Maquiavelo prescinde de la hipótesis Dios. No es rezando que vamos a obtener un principado, ni haciendo ayuno, ni con dispensas. Vamos a volver al tema de la religión en la próxima clase. Y otra cosa es la antropovisión negativa que tiene Maquiavelo. Maquiavelo, de alguna manera, inspira la frase, no la dice él, la va a decir otro gobernante más adelante: todos somos buenos, pero si nos vigilan somos mejores. O sea, tiene una
profunda falta de fe en la nobleza innata del sujeto humano, no es un rusoniano, ¿eh? Más bien tiende a pensar que la naturaleza humana es cruel, egoísta, y que digamos que el trabajo de la sociedad en todo caso es poder controlar eso en sociedad por el bien de todos. Pero no es que cree que el sujeto fuera del Estado es un sujeto bueno y el Estado lo corrompe. Más bien al revés. Cuando se lo critica por su inmoralidad, nosotros desde la teoría política podemos decir que lo que tiene Maquiavelo es una posición amoral. A él no le preocupa la moral del sujeto. A él lo que le preocupa es que las cosas funcionen, ¿no? Que Italia se unifique, que se transforme en un Estado exportador, como digamos, el mercantilismo que van a trabajar los otros estados que sí se posicionan antes. Bueno, a Maquiavelo no le dan bolilla, el libro se publica como 30 años más tarde y sigue siendo bestseller, lo tienen que leer, hoy lo leen todos los políticos y le pido a ustedes por favor que lo lean. Consultas o dudas, por acá, escriben abajo y listo. Hasta luego, nos vemos.